la teoría de redes o teoría de circuitos nos interesa hacer un análisis con respecto a la respuesta en frecuencia de los circuitos eléctricos. Por lo tanto, vamos a considerar la función de transferencia, las curvas de Bode o diagramas de Bode y una simulación con respecto a un circuito específico tomado como ejemplo. Vamos a suponer una fuente que se considera la entrada de este sistema lineal. Hay un resistor y un condensador, R1 y C1 respectivamente. El resistor R2 y el condensador C2 se encuentran dispuestos también, y así medimos sobre este conjunto una tensión de salida B sub O. Entonces podemos escribir los valores nominales de cada resistencia y capacidad para establecer valores numéricos a la solución que se pretende. La corriente IS la aplicamos en este sentido de rotación. Podemos escribir una ecuación para B sub O de S. De la misma forma, considerando la tensión sobre R1 y sobre C1, podemos escribir un modelo para la corriente, y ahora podemos componer un modelo matemático global considerando las dos ecuaciones iniciales, y resulta en esta ecuación. Podemos reagrupar los términos dependientes de BI en relación con los términos dependientes de B sub O, y finalmente podremos encontrar una expresión similar a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, a esos factores los vamos a denominar A de S. Solo para simplificar la notación y mostrar algunos pasos algebraicos que pueden ser de utilidad. Escribimos el modelo para A de S y luego buscamos ordenar con respecto a la variable operacional S. De esta forma podemos introducir las constantes A sub 1, A sub 0 y A con subíndice -1 para simplificar aún más la ecuación, reescribiendo sus modelos particulares. Por último, la función de transferencia podemos expresarla directamente en términos de A de S, recordando la ecuación principal que habíamos obtenido previamente, y ahora desarrollándola en función o considerando los coeficientes que habíamos identificado. Por supuesto, los factores S a la menos 1 tal vez nos convendría tratar de eliminarlos. A eso lo conseguimos multiplicando por S en el numerador y en el denominador. Luego es posible buscar una expresión matemática para los ceros, el 0, 1 y el 0, 2, con esta ecuación. Y haciendo una interpretación similar, buscamos un modelo para los polos. Son sumamente similares las expresiones algebraicas para calcular estos ceros y polos, y entonces por último establecemos los valores numéricos para el problema en particular. De esta forma, a la función de transferencia podemos expresarla con respecto a los ceros y polos, y a los términos o los factores de ganancia
para el numerador y el denominador, que resultan similares y por lo tanto pueden ser simplificados. En valores numéricos escribimos esta ecuación, donde queda totalmente explícita la existencia de polos y ceros, conformando el siguiente conjunto de polos y ceros, todos negativos y reales, por lo tanto dando una indicación de que el sistema es estable. Con respecto a hacer un gráfico de la respuesta en frecuencia, podríamos considerar una década inferior al primer polo y una década posterior al último polo, y luego considerar décadas completas, interpretando por fin que serán 5 décadas las que nos interesará graficar en la curva de respuesta en frecuencia. Entonces comenzamos la curva de magnitud de la respuesta en frecuencia, que conforma parte del diagrama de Bode, considerando, como habíamos dicho, las 5 décadas donde está, podríamos decir, la información principal, al menos para este problema. Graficamos en función de la pulsación angular omega. No obstante, un gráfico similar se podría expresar con respecto a la frecuencia. En color azul vemos la contribución del primer polo, en color rojo vemos la contribución del primer cero, vemos la asíntota de baja frecuencia como un segmento horizontal y la asíntota de alta frecuencia con una pendiente que determina una recta oblicua. Por ser contribuciones de primer orden, tendrían una pendiente de 20 decibelios por década positivo para el caso de los ceros, o menos 20 decibelios por década negativos en el caso de los polos. Ahora buscaríamos conocer cuál es la expresión aproximada de la función de transferencia si suponemos que la frecuencia tiende a cero. Esta expresión es un método de cálculo que admite algunas ambigüedades en sentido estricto, pero que no obstante nos representan una forma de calcular la función de transferencia en forma aproximada para cada uno de los segmentos que vimos dentro de la curva de color anaranjado, que representa la composición global de cada contribución de polo y cero. Por su parte, en el segmento central, entre los dos ceros, hacemos una expresión de aproximación. En cada término de la suma retenemos solamente la contribución S o la constante, de acuerdo a las expresiones de comparación que están escritas arriba. En este caso resulta que la curva de respuesta en frecuencia es independiente de la frecuencia y tiene una ganancia de 0,62 veces, que se correspondería con un valor aproximado de menos 4 decibelios. Por lo tanto, podemos identificar la escala para las ordenadas en este gráfico de magnitud. La curva en color celeste representaría en forma aproximada lo que suponemos de manera estrictamente intuitiva como la curva de respuesta en magnitud real. Quiero decir, diferenciándola de los valores asintóticos que habíamos expresado como segmentos representando una curva quebrada. Ahora continuamos con el gráfico para la fase. Entonces es sumamente necesario respetar las escalas para poder conseguir un gráfico adecuado. Se podría usar papel con escala logarítmica. En este caso directamente trazamos con
una prolijidad relativa, un sistema de ejes a mano alzada. Nuevamente interpretamos una por una cuáles serían las contribuciones. En color azul, la contribución del primer polo, luego en color rojo, la contribución del primer cero. Los cambios de fase en este caso tenderían a ser 90 grados positivos para los ceros y menos 90 grados para los polos. El cambio de fase de 45 grados en valor absoluto ocurre precisamente para la frecuencia de corte. Como son todas contribuciones en este ejemplo de primer orden, las curvas de contribución elemental estamos graficando desplazadas en sentido horizontal con respecto a las abscisas, pero similares. En color magenta está la contribución del último polo, por lo tanto podemos comenzar a analizar la curva de respuesta global. Nos podría significar una ayuda a considerar el comportamiento en baja frecuencia y en alta frecuencia para saber en términos geométricos a qué valor deberían converger, podríamos decir, o ser convergentes las curvas al encontrar que la frecuencia tiende a cero o tiende a infinito. Mientras tanto, las contribuciones elementales simples, las contribuciones parciales en los segmentos interiores considerarían la existencia conjunta de una o más contribuciones en ese segmento. Por último, en color celeste está la respuesta real supuesta o aproximada. En color anaranjado como antes está el comportamiento global. Bueno, representamos o agregamos un detalle con respecto a las pendientes de algunos segmentos. Y por último usamos una herramienta de software como Cooks para buscar una simulación de verificación. Se puede ver un detalle acerca de la parametrización del sistema. Vemos la curva en azul para la magnitud y la curva en color rojo para la fase. Nos planteamos a qué frecuencia habría una ganancia de menos 2 decibelios y cuál sería el cambio de fase. Y vemos precisamente que la variación de fase es de menos 13 grados. Entonces, si lo comparamos con los 360 grados sexagesimales del ciclo completo, veríamos que hay un 3,6% de retraso en la onda de salida con respecto a la onda de entrada. Tendríamos que considerar que Q puede llegar a representar alguna o a presentar alguna ambigüedad con respecto a su curva de respuesta en fase si las variaciones de fase son demasiado altas. Con respecto a la amplitud, considerando los menos 2 decibelios, encontramos que la relación de magnitudes debería ser del 80% aproximadamente. Por lo tanto, esta curva de respuesta en el tiempo nos sirve para interpretar el comportamiento de respuesta en frecuencia del circuito analizado. Si queremos usar un código como el que está mostrado, podemos aprovechar MATLAB para hacer el mismo gráfico y completar nuestro análisis con otra herramienta de software.